Entonces hoy seguimos con escultura. Habíamos dicho que la escultura de lo que me habla es del volumen, que sería todo objeto, toda cosa. Volumen viene de volvere, de rodar, de hacer rodar, de ocupar un espacio, ¿no? Algo que da giros, algo que rueda. ¿Vieron cuando la pelota rueda? Esa sinergia, ese recorrido, implica todo un espacio, ¿no? Es un objeto enrollado. ¿Vieron cuando hacen un arrollado, un pionono en la casa? ¿Qué hacen? Van envolviendo y van envolviendo ese espacio, ¿no? Entonces, el espacio va a ser el continente para colocar volúmenes. Y la espacialidad tiene que ver justamente con esta posición de los volúmenes. Cuando yo hablo de espacio, ¿qué hablo? De una arriba y de una abajo, de una derecha y de una izquierda, de un delante y una atrás, ¿no? Acá tienen distintas esculturas. Algunas tienden a verse de frente y otras obligan a un recorrido y señalar esta idea del volvere. Entonces, el espacio lo va a constituye esa extensión que queda proyectada desde el cuerpo y por todas las direcciones. Bien, y volvemos al análisis de escultura y, como siempre, catálogo razonado. En este caso, la ficha que tendríamos que completar: título, autor, siempre lo saben, lugar y fecha de realización, si es una copia o si generalmente, por ejemplo, vamos a ver el año que viene, muchas esculturas que han quedado del mundo de la antigüedad, de la antigüedad griega, han sido esculturas que fueron copias romanas sobre esculturas que se hicieron especialmente en Atenas. Las esculturas atenienses no han quedado, y de las que dan cuenta de esas esculturas atenienses son en muchos casos estas copias romanas. Roma fue un gran admirador de la cultura griega. Bien, las dimensiones, que ya hemos hablado, técnica y materiales, ahora vamos a hablar de ello. El lugar de conservación, o sea, dónde están ubicados. Nos interesa esto y ahora también lo hablamos. Género y estilo. Género, los mismos géneros que hemos estado pensando y hablando en la pintura, los vamos a tener en la escultura. Si es un género religioso, si es un género mitológico. En este caso es una escultura del siglo XX de un autor, se llama El Beso. ¿Qué técnica y qué materiales, ¿no? Importante diferenciar estas dos características, ¿no? Las técnicas escultóricas, o sea, ¿qué hice yo para obtener esa escultura? Tallé, modelé, forjé, hice un vaciado, hice un ensamblaje, ¿no? ¿Sobre qué materiales? Sobre madera, bueno, la madera se talla. Sobre piedra, generalmente la escultura que vamos a ver, que ha quedado, por ejemplo, de Roma, del Imperio Romano, incluso posteriormente también vamos a ver en el románico y en el gótico también domina una escultura en piedra, porque aparte es la que ha perdurado a lo largo del tiempo también. En el Renacimiento también y en el Barroco. Hay lugares, por ejemplo, el Barroco en España tendió a dominar escultura en madera. Ahí les dejo un ejemplo. Entonces, la piedra se talla, mármol, piedra calcárea, distintas características. Acá en América,
quienes están cursando Historia del Arte, hemos visto escultura americana, especialmente en Mesoamérica, el tallado de escultura en piedra también, distintos tipos de piedra. Bien, la arcilla, lo que ustedes hacen en cerámica, que van modelando el barro, muchas veces es a partir del modelado de barro que después se hace el molde para luego hacer el vaciado en metal. Nuevos materiales como el hormigón también aparecen, pero esos ya son del siglo XX, y otros materiales como armar esta especie de ensamblajes, podríamos decir collage en tridimensión, a partir de materiales de desecho, materiales de la vida cotidiana que son resignificados. Bien. Otro tema que decíamos recién es el emplazamiento, es decir, ¿dónde va a estar ubicada la escultura? La escultura desde los tiempos romanos especialmente ha sido un gran difusor de imágenes y ha permitido que la imagen se difundiera y saliera de los ámbitos privados. E incluso la escultura cívica, diríamos, la escultura que no tenía finalidades religiosas, que se vincula, en este caso, por ejemplo, durante el Imperio Romano, que se llevaba la escultura del emperador. No estaba la televisión para decir dónde estaba o quién era el gobernante, ¿no? Las imágenes se podían ir difundiendo a partir de las acuñaciones en las monedas, pero la presencia de el emperador con una función ligada a la legitimación y, por otro lado, la presencia de la escultura en un espacio público. Yo aquí les comparto entonces dos esculturas que tienen también otra característica, ¿no? Que están sobre un caballo. A ustedes les va a remitir probablemente al monumento de San Martín, aquí en Plaza San Martín. Bien, este modelo de escultura que se llama escultura ecuestre en espacio público retoma el modelo de la escultura de Marco Aurelio, un emperador del Imperio Romano. Luego en el Renacimiento, Donatello realiza a un condottieri que era Gatamelata y retoma, fíjense la posición del caballo, fíjense que aparece el condottieri ahí representado, se realizan en tamaño natural, son en metal, ahí pueden observar el color del metal, o sea, son vaciados que se realizan y esto permite que se hagan varios vaciados muchas veces porque están los moldes y se puedan ir distribuyendo estas esculturas en distintos espacios. Tenemos esculturas ecuestres, aquí les dejo, por ejemplo, el San Martín que tenemos en la plaza que les mencionaba recién, que se instala con un acto en la Plaza San Martín de Viedma el 25 de febrero de 1970 y lo hizo la fundidora Sarubí Barrilli. Incluso pueden ver el nombre de la fundidora. Retoma esta idea del caballo brioso, un modelo escultórico que se había realizado y se había encargado en 1869 a Luis Joseph Daumas, que construye todo este grupo escultórico que pasa a ser el pedestal. Sobre el pedestal hay una cantidad de relieves que van contando la escena y luego se colocan otras esculturas y van armando un grupo escultórico. En el caso nuestro lo único que queda es la escultura. Que esta idea del caballo brioso, del caballo en tensión, en dos patas, retoma el otro eje, ¿no? Entonces, diríamos, género histórico, en el caso, ¿no?, de San Martín, por ejemplo. Estilo, ¿qué estilo? ¿A qué remite? ¿Cómo está hecho? El modo de trabajar este caballo no es el mismo modo de trabajar el caballo que veíamos hace un rato cuando veíamos
esa escultura ecuestre dedicada a Marco Aurelio. Sino que acá está en tensión. ¿Por qué hay una tensión? Porque sobre muy poco se sostiene toda la figura. Fíjense, son solamente estas patas traseras del animal. Fíjense incluso qué espacios entran a estar dentro de la escultura. Es decir, la cola que tensiona y en diagonal, y si ustedes observan esa diagonal, pueden marcar una diagonal en la figura del animal, el eje del cuerpo del animal, esa misma tensión, es decir, está toda la figura marcando diagonales. A su vez, la escultura, por la misma posición, fíjense que la cabeza está hacia un costado, hacia otro costado mira San Martín, es decir, la representación de San Martín, y enfatiza esa mirada con su brazo levantado que señala. Entonces, todo eso que me hace a mí, me invita a que recorra la escultura. Esta idea de que la escultura me envuelve, envolver un espacio, recorrerla. Para poder leer todos los detalles, yo tengo que recorrer la escultura. Esa característica es una característica que primó. Ahí les dejé una escultura de Bernini, que es un escultor del barroco, o sea, que tendría elementos, la tensión, el contraste de luces y sombras que se va a generar a partir de estas torsiones, ¿no? El caso de la de Bernini tiene mayor cantidad de torsiones. Incluso, bueno, fíjense las crines del animal y el vuelo que tienen esos paños, ¿no? Pero bueno, tiene elementos, diríamos, que nos vinculan esta escultura al barroco. ¿Por qué el pedestal? Porque invita a que todos lo puedan ver. Y a su vez, esto de elevar la figura para construir esta imagen del héroe que no es una persona como nosotras, sino que está elevado, ¿no? Por el tipo de actividades que realiza, ¿no? Es decir, si lo hubieran colocado al pie, es decir, sobre el mismo piso, la escultura no tendría la misma perspectiva que al estar ubicada arriba de ese pedestal. El pedestal también se define en muchos casos, lo define en muchos casos el escultor.